Anoche escuché unos golpes frenéticos en la pesada puerta trasera de la cocina. Luego, una voz, una copia perfecta de la mía, gritó: «Déjame entrar». Me corté a mí mismo. Me quedé paralizado, mis manos estaban perfectamente bien. Los golpes se hicieron más fuertes, más exigentes. Luego se detuvieron. Un momento después, escuché la misma voz, ahora proveniente del comedor, susurrando desde justo detrás de las puertas vaivén de la cocina. Ya estaba dentro. Se rió entre dientes y dijo: «No importa. Encontré otra forma de entrar». Mi nombre es Danny Kowalski, y hace 3 meses me habría reído si alguien me hubiera contado una historia así. En ese entonces lavaba platos en un Culver's de Green Bay, viviendo al día en un estudio que olía a cigarrillos y arrepentimiento. Lo más cercano a lo sobrenatural que había experimentado era encontrar cuajadas de queso mohosas en mi refrigerador. Todo cambió cuando mi primo Tomic me llamó para contarme sobre una vacante en la Walker House. Había trabajado allí brevemente antes de irse de Milwaukee sin dar muchas explicaciones. Solo murmuró algo sobre no estar hecho para el turno de noche. El salario era 3 veces lo que ganaba en Culver's, y siendo sincero, después de 3 años quitando grasa de cestas de freidora, habría aceptado limpiar alcantarillas si eso significaba ganar dinero de verdad. Mineral Point se encuentra entre las colinas onduladas del suroeste de Wisconsin, como una fotografía antigua que alguien olvidó revelar bien. El pueblo alcanzó su auge durante el boom de la minería de plomo en el siglo XIX, y la mitad de los edificios aún se inclinan bajo ese peso ancestral. La calle principal sube serpenteando entre tiendas de antigüedades y bares donde los granjeros beben cerveza Spotted Cow y se quejan del precio del maíz. Es el tipo de lugar donde todos saben lo que haces antes de que tú mismo lo sepas. La Walker House se impone en una esquina del centro comercial de lujo, una mole de piedra caliza que funcionó como hotel en la época minera. Tiene 3 pisos de gruesos muros y ventanas angostas, con un restaurante en la planta baja que atrae a turistas en busca del encanto auténtico de Wisconsin. Durante el día, todo es madera pulida y camareras sonrientes sirviendo bandejas de salchichas a familias que recorren rutas escénicas. Pero el turno diurno termina a las 9 p.m. Es entonces cuando empiezo mi jornada, completamente solo, salvo por lo que sea que se esconda en las sombras entre las mesas de preparación. Los dueños, la familia Hendricks, dejaron claro durante la entrevista que el puesto de chef nocturno tenía requisitos muy específicos. La señora Hendricks, una mujer severa con el cabello gris acero recogido en un moño tan apretado que parecía estirarle el cuero cabelludo, me entregó una hoja plastificada durante la orientación. «Estas no son sugerencias, Danny», dijo, con la voz de alguien que ha visto pasar a demasiados chefs nocturnos. Eran instrucciones de supervivencia. Síguelas al pie de la letra o acabarás como los demás. Le pregunté qué había pasado con ellos. Solo señaló los anuncios de empleo que aún aparecían en el Iowa County Democrat 6 meses después. El dinero me impidió hacer demasiadas preguntas. $1,500 por semana para preparar comidas nocturnas para los pocos huéspedes que llegaban y atender solicitudes especiales por la ventanilla del servicio. Pagos en efectivo, sin preguntas sobre mis antecedentes laborales irregulares, y todo lo que tenía que hacer era seguir 7 reglas simples entre la medianoche y las 6 a.m. ¿Qué tan difícil podía ser? Debería haber sospechado cuando me dieron mi propia llave del edificio y me dijeron que trabajaría completamente solo. Sin lavaplatos, sin camareros, sin gerente haciendo rondas. Solo yo, una cocina completamente equipada y lo que fuera que tuviera hambre en esas horas oscuras cuando la gente normal duerme. Pero la desesperación te vuelve estúpido y yo necesitaba ese dinero. Mi primera noche comenzó de forma bastante normal. Llegué a las 11:45 p.m. y estacioné mi Chevy oxidado detrás del edificio junto a los contenedores de basura. El callejón olía a grasa vieja y algo dulzón y podrido, como fruta abandonada demasiado tiempo bajo el calor del verano. La señora Hendrick me esperaba junto a la entrada trasera, su llavero tintineando contra el marco de metal de la puerta. «Recuerda las reglas, Danny.
dijo, presionando de nuevo la hoja plastificada contra mi palma. Léelas 2 veces antes de medianoche. Después de eso estarás solo hasta el amanecer. La cocina se sentía distinta en la oscuridad. Durante la orientación diurna me había parecido acogedora. Equipo industrial reluciendo bajo lámparas brillantes, estaciones de preparación organizadas con precisión militar. Pero ahora, con solo las luces de emergencia proyectando charcos de luz ámbar sobre el suelo, cada sombra parecía tener vida propia. Encendí las luces principales y extendí la hoja de reglas sobre la encimera de acero inoxidable. 7 instrucciones mecanografiadas con lo que parecía una antigua máquina de escribir. Regla 1. Nunca reconozcas ningún sonido que provenga del sótano después de la medianoche. La puerta del sótano debe permanecer cerrada con llave. No investigues golpes, rasguños, ni voces pidiendo ayuda. Regla 2. Si escuchas que te llaman por tu nombre desde el comedor, cuenta hasta 30 antes de responder. Si la voz vuelve a llamarte mientras cuentas, ignórala por completo y sigue trabajando. Regla 3. La puerta de la cámara frigorífica debe permanecer abierta entre las 2 a.m. y las 3 a.m. No cuestiones lo que puedas ver moverse dentro durante ese tiempo. Regla 4. Cualquier pedido que llegue por la ventanilla de servicio después de las 3:30 a.m. debe ser preparado exactamente como se solicita, sin importar lo extraño que parezca. Coloca la comida en el mostrador y haz sonar la campana 2 veces. No mires quién la recoge. Regla 5. Si encuentras huellas húmedas que vayan desde la puerta trasera a cualquier parte de la cocina, límpialas inmediatamente con la solución de cloro que está bajo el fregadero. Trabaja rápido y no sigas el rastro. 6. Regla 6. La radio de la oficina debe estar sintonizada en AM 50 continuamente. Si se pone en estática o cambia de estación, ajústala de inmediato. Nunca la apagues. Regla 7. A las 5:45 a.m. apaga todas las luces excepto la que está sobre la puerta trasera. Cuenta hasta 60 en la oscuridad, luego vuelve a encender todo. Puedes irte cuando llegue el cocinero de la mañana a las 6 a.m. Las leí 2 veces y luego una tercera. Se sentían como instrucciones de novatada, algo elaborado por veteranos de cocina para asustar al nuevo. Pero la expresión de la señora Hendrick durante la orientación no dejaba lugar a bromas. Parecía una persona dando instrucciones de supervivencia en una zona de guerra. La primera hora transcurrió en silencio. Preparé vegetales que no se necesitarían hasta la mañana. Reorganicé los estantes de especias y limpié a fondo el aceite de la freidora. Trabajo de cocina normal que me ayudaba a calmar los nervios. La radio en la pequeña oficina contigua a la cocina chispeaba con programas nocturnos y reportes agrícolas. Un aparato M150 transmitía a unos evangelistas discutiendo profecías bíblicas entre ráfagas de estática. Escuché el primer sonido proveniente del sótano. 3 golpes, espaciados uniformemente, justo debajo de la estación de preparación. Dejé de picar cebollas y aguzé el oído. El sonido se repitió. Toc, 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 como si alguien probara la firmeza del marco de una puerta. Entonces una voz apagada, pero claramente pronunciando mi nombre. Danny, Danny, ¿puedes ayudarme? Estoy atrapado aquí abajo. La regla número 1 resonó en mi cabeza. Nunca respondas a los sonidos que vienen del sótano. Pero la voz sonaba realmente angustiada, como alguien que se hubiera quedado encerrado por accidente. ¿Y si algún trabajador del turno diurno había quedado atrapado? ¿Y si alguien realmente necesitaba ayuda? Los golpes se volvieron más insistentes. Danny, por favor, no puedo abrir la puerta. Me encontré caminando hacia la entrada del sótano antes de detenerme. La pesada puerta de madera, situada entre la cámara frigorífica y la oficina, estaba asegurada con un cerrojo que parecía más antiguo que el propio edificio. Un pequeño cartel colgaba a nuestra altura. Almacenamiento. Solo personal autorizado. Danny. La voz volvió a sonar más cercana esta vez, como si la persona hubiera subido las escaleras y ahora estuviera justo al otro lado de la puerta. Sé que estás ahí. ¿Por qué no me ayudas? Mi mano alcanzó el cerrojo. Entonces recordé la firmeza en la voz de la señora Hendricks. Síguelas al pie de la letra o acabarás como los demás. Retrocedí.
Regresé a mi estación y continué picando cebollas. La voz repitió mi nombre 7 veces más durante los siguientes 20 minutos. Cada súplica sonaba más desesperada, más furiosa. Finalmente se detuvo. El silencio resultó más inquietante que las súplicas. A la 1:15 am escuché mi nombre otra vez, pero esta vez provenía del comedor. Danny. La voz flotó a través de las puertas batientes que separaban la cocina del comedor. Suave, interrogante, casi familiar. Danny, ¿estás ahí atrás? Regla número 2. Cuenta hasta 30 antes de responder. Si la voz vuelve a llamar durante la cuenta, ignórala por completo. Dejé el cuchillo a un lado y comencé a contar en silencio. 1, 2, 3. La voz sonaba como la señora Henderson, del pasillo de mi antiguo complejo de apartamentos. Anciana, un poco desorientada. El tipo de persona que podría entrar en un restaurante fuera de horario buscando ayuda. Danny, ahí estaba de nuevo. Solo habían pasado 8 segundos. Seguí picando cebollas, obligándome a concentrarme en el movimiento rítmico de la hoja. Según la segunda regla, ahora debía ignorar por completo lo que estuviera en el comedor, pero a medida que los segundos pasaban, escuché movimiento más allá de las puertas. Pasos sobre el viejo suelo de madera, lentos y arrastrados, como si alguien buscara algo que había perdido. Patas de sillas se deslizaban contra la madera, cubiertos tintineaban suavemente como si alguien estuviera poniendo la mesa, o tal vez simplemente acariciando los utensilios con los dedos. Luego escuché un sonido que me hizo encoger el estómago, el chirrido inconfundible de la antigua caja registradora cerca del puesto de la anfitriona. 3 campanadas metálicas, como si alguien estuviera marcando un pedido. Los pasos se acercaban a las puertas de la cocina. Me quedé mirando las reglas plastificadas, pasando el dedo una y otra vez sobre la regla número 2. Ignóralo por completo. Las puertas no tenían ventanas, solo esas bisagras clásicas de estilo vaquero que les permitían moverse en ambas direcciones. Lo que estuviera allá afuera podía entrar en cualquier momento, pero no lo hizo. Los sonidos continuaron durante otros 10 minutos. Pasos, el ocasional tintineo de loza, incluso algo que sonaba como sillas siendo arrastradas y empujadas nuevamente. Luego, todo volvió a quedarse en silencio. Para la 1:45 am, mis nervios se habían calmado lo suficiente como para concentrarme en el trabajo. Un camión de reparto había dejado productos frescos esa tarde, y necesitaba preparar la lechuga y los tomates para la hora del almuerzo del día siguiente. La tarea mundana me ayudó a mantener los pies en la tierra. Solo era un trabajo de cocina con reglas excéntricas. La gente adinerada siempre tenía requisitos extraños. A la 1:58 am, miré la hora y recordé que la regla 3 estaba a punto de entrar en vigor. El congelador industrial estaba contra la pared del fondo. Una enorme puerta de acero con indicadores de temperatura y pegatinas de advertencias sobre el almacenamiento adecuado de alimentos. Durante mi orientación, la señora Hendrick me había mostrado cómo esa puerta tendía a cerrarse sola desde dentro si no se mantenía abierta. Algo sobre la presión del aire y los cimientos antiguos del edificio asentándose. Las normas de seguridad exigían dejarla entreabierta cuando alguien trabajaba solo, pero la regla 3 era específica. La puerta debía permanecer abierta entre las 2 am y las 3 am. No se debía cuestionar lo que uno pudiera ver moviéndose dentro durante ese tiempo. Me acerqué al congelador y abrí la pesada puerta de par en par, usando una cuña de goma para evitar que se cerrara. El aire frío salió a raudales, trayendo consigo el olor de carne congelada y algo más, algo orgánico y terroso, como tierra mojada después de la lluvia. Las luces interiores se encendieron automáticamente, iluminando hileras de carne de res colgada, paletas de cerdo y pollos enteros envueltos en plástico. Todo parecía normal. Volví a mis preparaciones, lanzando de vez en cuando una mirada al congelador abierto. El aire frío creaba una corriente constante a lo largo del piso de la cocina, haciendo que el plástico de las carnes colgantes se agitara suavemente. A las 2:17 am, noté que uno de los cuartos de res se balanceaba más que los demás, girando lentamente en su gancho como si alguien lo hubiera empujado. A las 2:23 am,
Vi algo que me hizo detener el trabajo por completo. Detrás de las carnes colgantes, más allá en el congelador, donde la luz no alcanzaba del todo, algo se agazapaba entre los estantes de almacenamiento, oscuro de forma vagamente humana, pero moviéndose de un modo que sugería demasiadas articulaciones. Se desplazaba lentamente con cuidado como si no quisiera ser visto. Me obligué a apartar la vista y concentrarme en picar zanahorias. No se debe cuestionar lo que uno vea moviéndose dentro. La regla era clara, pero mi visión periférica seguía captando movimiento. Aquella cosa cambiando de posición, a veces de pie, a veces reptando por el suelo del congelador entre los estantes. En un momento escuché un sonido suave, como uñas golpeando metal. Al mirar de reojo, varias de las carnes colgantes se mecían con un ritmo casi armónico, como si algo se moviera entre ellas, tocándolas una por una. La temperatura en la cocina bajó de forma notable. Mi aliento empezó a formar pequeñas nubes y comencé a frotarme las manos para mantenerlas lo suficientemente calientes como para seguir trabajando. Lo que estuviera dentro del congelador estaba haciendo algo que afectaba el aire más allá de la puerta, absorbiendo el calor tal vez, o simplemente existiendo de una manera que hacía que el mundo a su alrededor se volviera más frío. Entonces, habló. «Carne fresca», susurró una voz desde dentro del congelador. No eran exactamente palabras, más bien aire moviéndose a través de cuerdas vocales que no parecían humanas. «Carne fresca y caliente». Apreté el cuchillo con más fuerza y seguí trabajando. Quedaban 13 minutos. La voz volvió a hablar, esta vez más cerca de la puerta. «Puedo olerte cocinando, pequeño chef. Hueles diferente. Nervioso. El miedo ablanda la carne». Me temblaban las manos mientras intentaba continuar con la preparación. La cosa definitivamente se estaba acercando. Podía oír cómo se rozaba contra la carne colgante, haciendo crujir el plástico y haciendo sonar suavemente los ganchos contra sus rieles. «No eres como los otros», continuó. Y ahora la voz parecía venir justo desde el otro lado de la puerta del congelador. Los otros siempre miraban, siempre preguntaban. «Tú estás aprendiendo». Escuché pasos en el comedor otra vez, pero estos eran distintos, más pesados, más deliberados. Varios pares de pies se movían allá afuera, acompañados de conversaciones apagadas que no podía distinguir del todo. La cosa en el congelador se rió, un sonido que parecía hielo resquebrajándose. «Llegaron temprano esta noche. Espero que hayas estado practicando las otras reglas, pequeño chef. Los hambrientos ya están aquí». Exactamente a las 3 de la mañana, caminé hacia el congelador y quité la cuña de goma. La pesada puerta se cerró con un golpe seco. La temperatura en la cocina comenzó a volver a la normalidad de inmediato y los sonidos provenientes del comedor se detuvieron de golpe. Me apoyé en la mesa de preparación, tratando de recuperar el aliento. 3 reglas cumplidas, faltaban 4, y aún quedaban 3 horas y media hasta el amanecer. Fue entonces cuando escuché el primer timbre en la ventanilla de servicio. La ventanilla conectaba la cocina con el comedor a través de una abertura rectangular lo suficientemente ancha como para pasar platos. Durante el horario normal, los camareros gritaban las órdenes y yo deslizaba los platos terminados sobre la superficie de acero inoxidable. Un simple timbre estaba de mi lado para avisar cuando la comida estaba lista, pero eran apenas las 3:02 a.m. La regla 4 no entraba en vigor hasta las 3:30. Entonces, ¿qué estaba haciendo ese sonido? Me acerqué a la ventanilla con cautela. El comedor al otro lado yacía en penumbra, excepto por la tenue luz de la calle que se filtraba por los ventanales frontales. Las mesas y sillas vacías creaban un laberinto de sombras, y no podía ver a nadie que pudiera haber llamado al servicio. Otro timbre resonó desde algún punto del comedor. No era el timbre de servicio. Provenía de más adentro del restaurante, quizás cerca de la caja registradora. Esperé, escuchando, pero no oí nada más. Volví al trabajo de preparación. Faltaban 28 minutos para que comenzara lo verdaderamente extraño. Aproveché ese tiempo para organizar mi estación de trabajo y revisar el inventario del refrigerador. La puerta del congelador permanecía firmemente cerrada, aunque de vez en cuando oía suaves golpes provenientes de su interior, como si algo se acomodara nuevamente en hibernación.
La radio seguía con su programación nocturna, transmitiendo un programa de llamadas donde los granjeros discutían precios de productos y pronósticos del clima. A las 3:17 a.m., las luces parpadearon una sola vez, pero lo suficiente como para sumir la cocina en la oscuridad durante varios segundos. Al regresar la luz, noté manchas húmedas en el suelo cerca de la puerta trasera. No eran exactamente huellas, más bien parecían marcas irregulares dejadas por alguien que hubiera caminado con zapatos empapados, dejando parches de humedad que brillaban bajo la luz del techo. Regla 5. Si encuentras huellas mojadas que vayan desde la puerta trasera hacia cualquier parte de la cocina, límpialas de inmediato con la solución de cloro que está bajo el fregadero. Trabaja rápido y no sigas el rastro. Tomé el trapeador y el blanqueador de debajo del área de lavado. Las marcas formaban un camino desde la entrada trasera, rodeando las estaciones de preparación y deteniéndose justo antes de la ventana de servicio. Mientras limpiaba, traté de no pensar en qué podría haberlas causado. Las marcas tenían forma de pie, pero algo no encajaba. Eran demasiado largas y parecían tener impresiones de garras en la parte delantera de cada huella. El cloro me quemaba la nariz mientras restregaba, pero el olor químico resultaba reconfortante en comparación con el aroma terroso y orgánico que emanaba del congelador. Trabajé rápido, siguiendo el rastro sin mirar realmente hacia dónde se dirigía. Las reglas decían que no debía seguirlo, pero había que limpiarlo. Así que me concentré en cada marca individual, ignorando el patrón que formaban. Al llegar cerca de la ventana de servicio, noté que el rastro no terminaba ahí. Continuaba por el paso y se adentraba en el comedor, pero la regla 5 solo mencionaba limpiar las marcas en la cocina. Así que me detuve justo donde el azulejo se encontraba con el piso de madera del comedor. A las 3:30 am, en punto, sonó la campana de servicio. Al mirar desde donde guardaba el trapeador, vi un pedido escrito a mano sobre la ventana de servicio. El papel parecía antiguo, amarillento en los bordes, con una tinta que parecía desvanecida por el tiempo, no por la luz. La letra era temblorosa, cada letra formada con excesivo cuidado. 2 huevos estrellados con la yema suave, tocino crujiente, pan blanco tostado sin mantequilla, café negro para la mesa 7. Miré el reloj. 3:31 am. La regla 4 estaba en efecto. Cualquier pedido que llegue por la ventana de servicio después de las 3:30 am debe prepararse exactamente como se indica, sin importar lo extraño que parezca. Coloca la comida en la ventana y toca la campana 2 veces. No mires quién la recoge. 2 huevos con la yema suave no sonaban extraño. Encendí la plancha y me puse a trabajar, tratando de ignorar el hecho de que nadie debería estar comiendo a esa hora. El tocino chisporroteaba, llenando la cocina con aromas familiares de desayuno que se sentían absurdamente normales, dadas las circunstancias. Mientras cocinaba, escuché movimiento en el comedor. Patas de sillas arrastrándose sobre la madera, el suave tintinear de los cubiertos acomodándose, el sonido de alguien sentándose. De vez en cuando me parecía oír susurros de conversación. Varias voces hablaban en un murmullo casi inaudible, interrumpidas ocasionalmente por lo que parecía ser una risa educada. Serví la comida según el pedido y la coloqué en la barra. 2 campanadas rápidas. Luego me giré de inmediato y me puse a limpiar la plancha. Detrás de mí escuché pasos acercarse a la ventana, el suave sonido del plato siendo retirado y luego los pasos alejándose. A las 3:47 am apareció otro pedido. Carne molida cruda, 1 libra, servida en un tazón sin condimentos. Mesa 12. El estómago se me revolvió, pero la regla número 4 era clara. Sin importar lo extraño, debía cumplirse. Saqué 1 libra de carne molida del refrigerador, la moldeé en un cuenco de cerámica y la coloqué en la barra. 2 campanadas. Luego me giré. Esta vez escuché algo distinto. Cuando recogieron el pedido, en lugar de pasos, se oyó un sonido húmedo, como si algo se arrastrara por el suelo. Luego comenzaron los ruidos de alguien comiendo, no masticando exactamente, sino un desgarrar y tragar rítmico que me erizó la piel. El tercer pedido llegó a las 4:03 am. Pastel de cumpleaños, vainilla con glaseado de chocolate, 12 velas,
Mesa 4. No teníamos pasteles de cumpleaños. Lo más parecido era una tarta de queso congelada que usaba el turno de día, pero encontré mezcla para pastel en la despensa y preparé uno básico de vainilla, calentándolo en el microondas por partes para acelerar el proceso. El glaseado de chocolate salió de un bote y encontré velas de cumpleaños en un cajón con otros suministros variados. Mientras trabajaba, escuché un canto proveniente del comedor. «Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti». Varias voces armonizaban con una coordinación que parecía ensayada, pero de alguna forma desafinada. La canción se prolongó mucho más de lo normal, con versos adicionales que no reconocí. Encendí las 12 velas y coloqué el pastel en la barra. 2 campanadas. Esta vez, cuando escuché los pasos acercarse, venían acompañados por lo que sonaba como las risas emocionadas de un niño. Se llevaron el pastel y el canto continuó, ahora mucho más cerca de la cocina, como si la fiesta se hubiese trasladado a una mesa justo al otro lado de la ventana de servicio. «Pide un deseo», exclamó una voz que podría haber sido la de un niño, pero con la proyección y cadencia de un adulto. Un soplido indicó que las velas habían sido apagadas, seguido de aplausos y más risas. Luego volvieron los sonidos de alguien comiendo, varias personas o cosas devorando el pastel con entusiasmo evidente. A las 4:21 am encontré el cuarto pedido. Elección del chef. Sorpréndanos. Tenemos mucha hambre. Todas las mesas. Me temblaron las manos al leer el pedido. Todas las mesas sugería que debía cocinar para todos los presentes en el comedor. Fuera lo que fuera que se hacía pasar por clientes, ahora querían que yo decidiera qué servirles. Observé los ingredientes disponibles, intentando imaginar qué podría satisfacer a criaturas que pedían carne cruda y cantaban canciones de cumpleaños desafinadas. La cámara frigorífica estaba bien surtida, pero después de lo que vi moverse dentro entre las 2 y las 3 am, no quise pasar demasiado tiempo reuniendo ingredientes. Al final, opté por lo que ya conocía: hamburguesas. Podía preparar varios pedidos con rapidez y la carne parecer lo que preferían. Encendí la parrilla y empecé a formar las hamburguesas con carne molida, sazonándolas con sal y pimienta, cebolla en rodajas, huesos tibios, todo lo necesario. Mientras cocinaba, las voces en el comedor se volvían más fuertes y animadas. Alcanzaba a oír fragmentos, discusiones sobre el clima, quejas sobre el gobierno local, chismes de vecinos, conversación típica de cafetería, salvo que ocurría a las 4:30 am, entre seres que comían carne cruda y dejaban marcas de garras húmedas en el suelo. Preparé 8 hamburguesas en total, colocándolas en platos separados alrededor del pase de cocina. Hice sonar la campana 2 veces. Luego me retiré al extremo opuesto de la cocina y me concentré intensamente en reorganizar los frascos de especias. Esta vez el proceso de recolección tardó más. Escuché varios pares de pasos, algunos normales, otros con ese arrastre húmedo y otros que hacían clic contra la madera, como si fueran garras. Oí cómo se distribuían los platos, las sillas raspando el suelo mientras las entidades se acomodaban para comer. «Excelente preparación», gritó una voz desde algún lugar cerca de la mesa 5. Sonaba como un anciano, el típico cliente habitual que felicita al chef. Mis felicitaciones para la cocina. Un coro de aprobaciones se elevó desde el comedor, perfectamente sazonadas en su punto, mucho mejor que el chef anterior. Ese último comentario me heló la sangre. ¿Mucho mejor que el chef anterior? ¿Qué le había pasado a mi predecesor? ¿Y qué me pasaría a mí si no lograba satisfacer a estos clientes? A las 4:52 am, el comedor quedó en silencio. No más conversaciones, ni ruidos de cubiertos, ni movimiento alguno. Revisé la ventana de servicio y la encontré vacía. No había nuevos pedidos, pero podía sentirlos allá afuera, observando la cocina a través de esa abertura rectangular, esperando ver si seguía correctamente las reglas restantes, poniendo a prueba si me había ganado el derecho a sobrevivir hasta el amanecer. De pronto, la radio en la oficina estalló en estática. La interferencia atravesó la cocina como una sierra, áspera y chirriante.
Tras horas de programas nocturnos, corrí hacia la pequeña sala contigua, donde la señora Hendrick guardaba su escritorio, papeles y la antigua radio de transistores que había estado sintonizada toda la noche en AM 1050. Regla 6. La radio debe reproducir AM 1050 de forma continua. Si cambia de estación o emite estática, ajústala de inmediato. Nunca la apagues. La radio descansaba sobre un archivador metálico, su dial analógico brillando en naranja bajo la tenue luz de la oficina. La aguja se había desviado levemente hacia la derecha, apuntando a lo que parecía 1060 o 1070. La estática salía del altavoz, interrumpida por breves momentos en los que se escuchaban fragmentos de otra emisora. Música en español, reportes del clima, algo que sonaba como niños cantando canciones infantiles. Giré el dial de nuevo hacia 1050. La estática desapareció al instante, reemplazada por el monótono sermón del predicador nocturno al que había estado escuchando antes. Pero algo en su voz había cambiado. La cadencia seguía siendo la misma, las referencias bíblicas idénticas, pero debajo de las palabras escuché algo distinto. Un sonido húmedo y burbujeante como si hablara a través de un líquido. Y los fieles se banquetearán en la mesa que ha sido preparada para ellos, continuó la voz. Y los impíos servirán y servirán y servirán hasta que su carne se desprenda de sus huesos. Eso no era programación evangélica típica. Revisé el dial otra vez. La aguja estaba exactamente en el 1050, pero el contenido se había tornado en algo más oscuro. La voz del predicador se distorsionaba más con cada frase, a veces superponiéndose, como si dos personas hablaran al unísono. La cocina es un espacio sagrado donde la subsistencia requiere sacrificio, continuó. Y el chef que alimente a los muertos hambrientos conocerá recompensas más allá de la comprensión mortal. Un corte comercial interrumpió el sermón. En lugar de anuncios de negocios locales, escuché lo que parecían reseñas de restaurantes, dichas por clientes con voces extrañas, como si hubieran sido grabadas en un espacio inmenso y vacío. 5 estrellas para la cocina nocturna de Walker House, dijo una mujer cuya voz parecía provenir de muy lejos. El chef entiende nuestros requerimientos dietéticos. La carne fue preparada exactamente como nos gusta, tibia, fresca, aún temblando de vida. Otra voz se sumó, definitivamente masculina, pero con una cualidad silbante extraña. Hemos estado cenando aquí durante décadas. Los chefs anteriores nunca duraban mucho, pero este tiene potencial. Sigue las instrucciones al pie de la letra. Un tercer comentario, dicho con lo que podría haber sido la voz de un niño. El pastel de cumpleaños fue perfecto. He tenido 12 años por tanto tiempo, y él me hizo sentir especial otra vez. Espero que se quede. Espero que pronto se una a nosotros. El comercial terminó y el evangelista volvió. Su voz se había deteriorado aún más, volviéndose casi ininteligible, salvo por algunas frases clave que atravesaban la distorsión con una claridad cristalina. Bienaventurados los que preparan el festín, porque ellos serán el festín en la cocina del hambre eterna. Extendí la mano hacia el dial para buscar otra emisora, pero me detuve. La regla era específica, mantenerlo en el 1050 AM. Aunque el contenido se hubiera transformado por completo, cambiarlo podría desencadenar consecuencias para las que no estaba preparado. De vuelta en la cocina principal, noté que la ventanilla de servicio se había oscurecido. Ya no había pedidos esperando y el comedor se había sumido en un silencio absoluto, pero aún podía sentir su presencia allá afuera, observando, esperando, quizás digiriendo sus comidas mientras decidían qué vendría después. 5 y 8 AM. Menos de 40 minutos hasta que la regla 7 entrara en efecto, y entonces por fin podría escapar de este lugar. La idea de irme me llenaba de una mezcla de alivio y algo más que no podía identificar. ¿Arrepentimiento por haber sobrevivido tanto tiempo? Parte de mí sentía curiosidad por lo que más podría mostrarme Walker House. El dinero era bueno, sí, pero había algo casi adictivo en superar con éxito cada desafío que presentaban. Tal vez así atrapaban a los chefs anteriores. Empezaban con reglas simples y poco a poco te volvían cómplice de alimentar a lo que fuera que habitara el comedor después de la medianoche.
haciéndote sentir especial por haber sido elegido, por ser lo suficientemente bueno para servir sus necesidades. Un suave sonido procedente del congelador interrumpió mis pensamientos. No era el mismo golpeteo de antes. Esto era más parecido a un rasguño, como si algo dentro intentara abrirse camino hacia afuera. Revisé la puerta para asegurarme de que seguía bien cerrada, y luego volví a las tareas de limpieza, procurando no dar la espalda a ninguna amenaza potencial. Escuché mi nombre otra vez. Danny. Esta vez provenía de la ventana de servicio, no del comedor, sino del propio pasaplatos, como si alguien estuviera justo al otro lado de la abertura. Levanté la vista mientras limpiaba la encimera de preparación. Había una figura en la ventana de servicio, o más bien una parte de ella. Pude ver desde el pecho hasta la cabeza, silueteada contra la oscuridad del comedor. Las proporciones no eran normales, como si la figura estuviera estirada verticalmente, con hombros demasiado estrechos y un cuello demasiado largo. «Lo hiciste bien esta noche, Danny», dijo, y reconocí la voz del anuncio de radio, la del crítico masculino con su forma sibilante de hablar. «Mejor que los demás. Estamos complacidos con tu servicio». La regla número 2 pasó fugazmente por mi mente. Si escuchas que te llaman por tu nombre desde el comedor, cuenta hasta 30 antes de responder. Pero esto no era exactamente el comedor, y no era exactamente un llamado. La entidad me hablaba directamente, reconociendo mi labor. «La noche casi ha terminado», continuó, inclinando la cabeza en un ángulo que habría sido doloroso para un cuello humano. «Pronto enfrentarás la prueba final. Si la superas, serás bienvenido aquí mientras desees quedarte. Si fallas», hizo un gesto hacia el comedor con un brazo alargado. «Bueno, siempre hay sillas vacías en nuestra mesa». La figura se retiró de la ventana, dejándome solo con el sonido de mi propio corazón acelerado y la inquietante transmisión radial que salía desde la oficina. Pasé el tiempo restante hasta las 5:45 organizando mi estación y preparándome para lo que pudiera traer la regla número 7. La última instrucción era la más extraña de todas. Apaga todas las luces, excepto la que está sobre la puerta trasera. Cuenta hasta 60 en la oscuridad. Luego, vuelve a encender las luces antes de que llegue el turno de la mañana. ¿Qué se suponía que debía ocurrir durante ese minuto de oscuridad? ¿Con qué me quedaría a solas cuando no pudiera ver? La voz distorsionada del evangelista en la radio ofrecía una especie de narración mientras trabajaba, y en la oscuridad los fieles encontrarán su verdadero propósito, la cocina eterna donde el hambre nunca termina y el festín jamás cesa. A las 5:35 volví a oír movimiento en el comedor. No eran los deslizamientos húmedos ni los chasquidos anteriores, sino pasos normales. Varias personas caminando, sillas siendo empujadas, lo que parecía una limpieza a fondo. Como si las entidades se prepararan para el horario habitual, borrando toda evidencia de sus actividades nocturnas. La ventana de servicio seguía vacía, pero de vez en cuando veía figuras que pasaban frente a ella, ni siluetas altas y delgadas que se movían con propósito por el comedor, preparándose para el turno diurno tal vez, o simplemente preparando mi prueba final. A las 5:42 todo volvió a quedarse en silencio. Incluso la radio enmudeció, aunque el dial anaranjado seguía brillando y la aguja permanecía firme en el 1050. La repentina ausencia de sonido se sentía más pesada que el bullicio que la había precedido, como si todo el edificio contuviera la respiración. Volví a mirar el reloj. Caray, apunté lo suficiente, pero el nonga. Faltaba 1 minuto para la regla 7. 1 minuto para descubrir si realmente había sobrevivido mi primera noche en la casa Walker o si solo había pospuesto lo inevitable. A las 5:45 am en punto, extendí la mano hacia los interruptores de luz. Regla 7. Apague todas las luces excepto la que está sobre la puerta trasera. Cuente hasta 60 en la oscuridad, luego vuelva a encender todo. Puede salir cuando llegue el cocinero de preparación matutina a las 6 am. Mi dedo titubeó sobre el panel principal. Durante las últimas 6 horas, las luces fluorescentes del techo habían sido mi ancla a la normalidad. Brillantes, clínicas, reconfortantes. Habían mantenido a raya las sombras y me daban la ilusión de que este
Era solo otro trabajo de cocina con requisitos excéntricos. Ahora estaba a punto de sumergirme en la oscuridad con lo que fuera que había estado acechando justo fuera de mi campo visual o que aún podía estar allí. Fui apagando los interruptores uno por uno. Las luces del techo murieron primero, dejando la cocina bañada en el resplandor ámbar de las lámparas de la estación de preparación. Luego se apagaron esas también, seguidas por las luces sobre la zona de lavado, la cámara frigorífica y, finalmente, la pequeña lámpara sobre la ventanilla de servicio. Solo quedó encendida la bombilla sobre la puerta trasera, proyectando un débil círculo amarillo que apenas iluminaba la salida. El resto de la cocina desapareció en una oscuridad tan profunda que parecía sólida, como si pudiera tocarla. Comencé a contar. 1. La oscuridad me presionaba desde todos los ángulos, espesa y sofocante. Mis ojos luchaban por adaptarse, pero el contraste entre el resplandor de la puerta y el vacío que la rodeaba hacía casi imposible ver algo más. 5. Algo se movió cerca del congelador. Un leve sonido de roce como metal contra concreto, seguido de lo que pudo haber sido una respiración, pero no humana. Demasiado profunda, demasiado rítmica, como la de un gran animal acomodándose para dormir. 10 pasos en el comedor, varios pares caminando en patrones que no podía descifrar. A veces se movían al unísono, otras veces parecían estar rodeando a algo o a alguien. 15. Un susurro surgió de algún lugar detrás de mí. Está aprendiendo muy bien. No me giré. No me giré. La regla 7 decía que contara hasta 60, no que investigara ruidos en la oscuridad. Fijé la vista en la luz de la puerta trasera y seguí contando. 20. La temperatura volvió a caer, como cuando se abrió el congelador. Pero esta vez el frío provenía de todas partes a la vez. El suelo, las paredes, incluso el aire mismo parecían absorber el calor de mi cuerpo. Mi aliento formaba nubes visibles bajo la luz ámbar de la puerta. 25. Algo rozó mi hombro. Ligero como una pluma, pero lo suficientemente frío como para atravesar mi chaqueta de chef y la camiseta que llevaba debajo. Me obligué a permanecer inmóvil y seguir contando. 30. Ya estaba a la mitad. La radio en la oficina volvió a sonar, pero ahora el sonido era diferente. En lugar del evangelista distorsionado, escuché ruidos de cocina, cortes, chisporroteos, el ritmo constante de un cuchillo golpeando una tabla de cortar, como si alguien más estuviera cocinando en una cocina paralela más allá de la oscuridad. 35. Danny. La voz venía justo de frente, lo suficientemente cerca como para que debiera haber podido ver a quien hablaba, pero no había nada allí, solo oscuridad. Has superado todas las pruebas esta noche. Solo queda una cosa más que necesitamos saber. Seguí contando. ¿Tienes hambre, Danny? La pregunta flotó en el aire como el humo. ¿Tenía hambre? Había estado trabajando 6 horas seguidas sin comer, concentrado por completo en seguir las reglas y sobrevivir hasta el amanecer. Pero ahora que la voz lo mencionaba, me di cuenta de que estaba muriéndome de hambre. Me dolía el estómago por el vacío y la boca se me hacía agua al recordar las hamburguesas que había preparado para las entidades del comedor. Aquí tenemos comidas maravillosas, continuó la voz, dando vueltas a mi alrededor. Podía oír pasos moviéndose en una órbita lenta, pero todavía no podía ver su origen. Delicias que nunca has imaginado. Sabores que perduran por décadas. ¿Te gustaría probar algo especial? Los sonidos de la cocina provenientes de la radio se volvieron más fuertes. Carne chisporroteando en aceite caliente, verduras siendo picadas con precisión veloz, el silbido de algo desglasándose en una sartén. Mi estómago se retorció de hambre y comencé a pensar en comida. Comida de verdad, no las preparaciones simples que había estado haciendo toda la noche. Solo di que sí, Danny. La voz susurraba ahora desde múltiples direcciones al mismo tiempo. Únete a nosotros para el desayuno. Hemos preparado algo especialmente para ti. Algo que te hará parte de nuestra familia para siempre. El hambre se volvía insoportable. Ahora podía oler la comida cocinándose. Grasa de tocino, cebollas caramelizadas. Algo rico y carnoso que me hacía la boca agua. Venía del comedor. Me di cuenta de que estaban preparando una comida para mí, dándome la bienvenida a su mesa. Todo lo que tenía que hacer era decir que sí.
Mi estómago se contrajo otra vez, con más fuerza esta vez. El olor de la comida se hizo más fuerte, más tentador. Podía oírlos preparando un lugar para mí allá afuera, cubiertos tintineando contra la porcelana, una silla siendo deslizada fuera de la mesa, líquido vertiéndose en un vaso. Solo una palabra, Danny. La voz suplicaba, solo di que sí y el hambre terminará para siempre. Encendí los interruptores de luz. La fluorescencia volvió a la vida, desterrando la oscuridad al instante. La cocina lucía exactamente como la había dejado, limpia, organizada, vacía. No había señales de las entidades que me habían rodeado momentos antes. La temperatura volvió a la normalidad y el olor a comida desapareció como si nunca hubiera existido. Pero seguía teniendo hambre. Un hambre feroz, dolorosa. La radio enmudeció. Miré el reloj, 5:46 a.m. Había sobrevivido a la regla número 7. En 14 minutos llegaría el cocinero del turno de la mañana y finalmente podría irme de este lugar. Había superado mi primera noche en la Walker House. Entonces, ¿por qué me sentía decepcionado? El hambre seguía royéndome mientras completaba mis tareas finales. Limpié todas las superficies, organicé los estantes de especias y verifiqué que la puerta del congelador estuviera bien cerrada. Rutina normal de fin de turno, pero cada movimiento se sentía mecánico, como si solo estuviera con el protocolo mientras mi mente seguía enfocada en aquella oferta en la oscuridad. Únete a nosotros para el desayuno a las 5:52 a.m. Escuché un coche entrar en el estacionamiento. A través de la pequeña ventana de la puerta trasera vi cómo los faros barrían el callejón. Era el cocinero de preparación matutina, un tipo llamado Pete, que se había presentado brevemente durante mi orientación. Pete, un ser humano vivo y normal, quien debía abrir la puerta principal a las 6:30 y comenzar a preparar todo para la clientela del desayuno. Recogí mi chaqueta y las llaves del coche, pero me detuve frente a la puerta trasera. Tenía la mano en el picaporte cuando escuché por última vez un movimiento proveniente del comedor. Pasos que se acercaban a la ventanilla de servicio, seguidos por el suave sonido de algo colocándose en la barra. Me giré. Había un plato en la ventanilla, loza blanca con borde azul que contenía lo que parecía un desayuno perfectamente preparado. 2 huevos estrellados con la yema intacta, tocino crujiente, papas hash doradas y pan tostado de trigo cortado en diagonal. Salía vapor de la comida y el aroma me alcanzaba incluso desde el otro lado de la cocina. Contra la taza de café se apoyaba un papel doblado. Me acerqué a la ventanilla de servicio, sabiendo que no debía hacerlo, pero incapaz de resistirme. La nota estaba escrita con la misma caligrafía temblorosa de las órdenes anteriores. Gracias por su excelente servicio esta noche, Danny. Por favor, disfrute esta comida con nuestros cumplidos. Considérelo un bono de bienvenida por su permanencia en el trabajo. Esperamos compartir muchas noches más juntos. PD, Pete no vendrá esta mañana. Llamó para reportarse enfermo. Parece que hoy te toca turno doble. Escuché puertas de autos cerrarse afuera, pero al mirar por la ventana trasera el estacionamiento estaba vacío. Sin luces, sin motores, sin señal de que alguien hubiera llegado. El plato de comida seguía en la ventanilla, aún humeante, aún con ese olor increíble. Mi estómago se contrajo con un hambre tan intensa que casi me dobló. No había comido en 12 horas y la comida lucía perfecta, exactamente lo que habría pedido para mí si fuera un cliente. Solo un bocado. ¿Qué daño podría hacer? Extendí la mano hacia el plato. Mis dedos estaban a centímetros de tocarlo cuando escuché el sonido. Un ruido húmedo y deslizante venía desde debajo de la ventanilla. Algo grande se movía por el suelo del comedor, dejando un rastro de humedad tras de sí. Me quedé congelado, las manos suspendidas sobre los huevos humeantes, escuchando. Raspa, desliza, raspa, desliza. Lo que fuera que producía ese sonido se acercaba. A través de la ventanilla vi movimientos entre las mesas. Una masa oscura se deslizaba entre los muebles demasiado grande para ser humana, pero avanzando con clara intención. El hambre en mi estómago se intensificó, exigiendo que tomara la comida y comiera. Pero un instinto más profundo me gritaba advertencias imposibles de ignorar. Esta era la trampa. Así habían atrapado a los cocineros nocturnos anteriores. Retiré la mano.
Buena elección, dijo una voz desde el comedor. No era la figura alargada de antes. Esta vez sonaba femenina, anciana, con unas cuerdas vocales rasposas, curtidas por décadas de cigarrillos y whisky. Aunque no la elección que esperábamos, agregó. El sonido de raspado se detuvo justo al otro lado de la ventanilla de servicio. Ya podía olerlo. Vegetación podrida mezclada con carne abandonada demasiado tiempo bajo el calor del verano. Fuera de la cocina, algo respiraba con dificultad y cada exhalación traía consigo ese hedor nauseabundo. La comida es bastante buena, continuó la voz. Ingredientes frescos, preparados con esmero. Cada bocado saciará tu hambre por completo, para siempre. Retrocedí del ventanal, luchando contra cada instinto que me exigía tomar el plato y devorar su contenido. Sentía el estómago retorcerse, como si se estuviera consumiendo a sí mismo, pero me obligué a concentrarme en salir del edificio, por la puerta trasera. Tal vez Pete no vendría, pero aún podía marcharme. Mi turno había terminado. Me giré hacia la salida y los vi. 3 figuras estaban entre mí y la escapatoria. Me di cuenta de que alguna vez habían sido empleados. Aún se distinguían restos de sus uniformes. Un delantal de camarero por aquí. Unos guantes de plástico de lavaplatos por allá. Lo que parecía haber sido una corbata de gerente colgaba del cuello de uno, torcido en ángulos que sugerían huesos rotos. Pero el tiempo y lo que habitaba la casa Walker los habían transformado en otra cosa. Su piel tenía una textura cerosa y translúcida que dejaba ver venas oscuras bajo la superficie. Ojos que alguna vez fueron humanos ahora reflejaban la luz como los de los animales, capturando el resplandor fluorescente y devolviéndolo en colores que no deberían existir. Cuando se movían, lo hacían con espasmos, como marionetas manipuladas por alguien que apenas aprendía a usar los hilos. «Danny», dijo el del medio, con una voz que salía de una boca demasiado grande repleta de demasiados dientes. «Aún no puedes irte. El turno de desayuno no está cubierto». La figura de la izquierda, con lo que quedaba de una cofia en la cabeza, asintió con entusiasmo. Hemos esperado tanto por alguien que supiera seguir las reglas correctamente. Los demás siempre se quebraban antes del amanecer, añadió el tercero con un silbido que escapaba por el hueco donde antes había una nariz. Intentaban irse antes de tiempo, o peor, intentaban pedir ayuda. Traían policías, traían familia, un desastre total que limpiar. Volví la vista hacia la ventanilla de servicio. El plato de comida seguía ahí, el vapor se elevaba tentador desde los huevos. El olor del tocino hacía que se me hiciera agua la boca, pese a todo lo que mis ojos me mostraban. «Solo come, Danny», suplicó la figura del delantal. «Un bocado y lo entenderás. El hambre desaparece para siempre, el miedo también. Serás parte de algo mucho más grande que tú. Mucho más antiguo», corrigió el de la cofia. «Mucho más hambriento», remató el tercero. Miré a mi alrededor buscando otra salida. La cámara frigorífica no era una opción. Ya había visto lo que vivía allí entre las 2 y las 3 de la madrugada. La oficina no tenía puerta al exterior. La única salida era atravesar a esas cosas que alguna vez fueron humanas. «El turno de la mañana comienza en 30 minutos», dijo el del delantal. «La avalancha del desayuno empieza a las 7. Todos esos clientes hambrientos esperando sus huevos benedictinos y café. Alguien tiene que cocinar para ellos. Alguien tiene que servirles», añadió el de cabello desordenado. «Alguien tiene que alimentarlos», concluyó el tercero. Comenzaron a acercarse, extendiéndose para bloquear cualquier intento mío de llegar a la puerta. Sus movimientos producían sonidos húmedos sobre el suelo de baldosas, y noté que dejaban las mismas marcas que había limpiado antes. Huellas irregulares que sugerían garras más que pies humanos. Mi estómago se retorció de nuevo, esta vez con tanta violencia que me doblé del dolor. El hambre se volvía insoportable, consumiendo todo pensamiento racional. El desayuno en la ventanilla de servicio me llamaba, prometiéndome alivio al dolor que me atravesaba el abdomen. Solo un bocado. ¿Qué daño podía hacer un solo bocado? Me incorporé y miré a los 3 antiguos empleados que bloqueaban mi camino. Me observaban con esos ojos animales, pacientes como depredadores que ya sabían que su presa estaba atrapada. Los otros lucharon más tiempo, observó el de cabello enmarañado.
Este está aprendiendo más rápido, dijo el del delantal. Instinto de supervivencia, sintió el tercero. Sabe cuándo está vencido, sabe cuándo tiene hambre. Y los tres rieron, un sonido como vidrio roto envuelto en trapo mojado. Di un paso hacia la ventanilla de servicio, luego otro. El plato me esperaba, tranquilo, aún humeante, aún perfecto. Mi reflejo temblaba en la superficie del café, distorsionado por el líquido, pero reconociblemente humano, por ahora. Eso es, me animó el delantal. Solo tómalo. Da un pequeño bocado. Entonces entenderás por qué nos quedamos, por qué servimos, por qué somos mucho más felices ahora que cuando estábamos vivos. Extendí la mano hacia el plato de nuevo. Esta vez mis dedos tocaron la cálida cerámica. La comida olía aún mejor de cerca. Huevos cocidos exactamente como me gustan. Tocino con el punto justo de crujiente. Papas hash brown perfectamente sazonadas. La boca se me llenó de saliva y el estómago se tensó con anticipación. Levanté el plato de la ventanilla. Las tres figuras suspiraron al unísono, un sonido de satisfacción y alivio. «Bienvenido a la familia Walker House», dijo el delantal. Caminé con el plato hacia la mesa de preparación, pasando junto a los antiguos empleados que se apartaron para darme espacio. Sabían que habían ganado. Lo vi en esos ojos reflejantes, lo escuché en los murmullos complacidos que se intercambiaban. Dejé el plato sobre la superficie de acero inoxidable y tomé el tenedor. Luego raspé todo el contenido directamente al triturador de basura. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la radio de la oficina dejó de emitir su leve chisporroteo. Las tres figuras me miraban con expresiones de asombro que lograban sobresalir pese a sus rasgos distorsionados. «¿Por qué?», susurró el gerente. «¿Por qué harías eso?» Encendí el triturador de basura, convirtiendo el desayuno perfectamente preparado en pulpa. El sonido retumbó en la cocina como un grito de rabia y los ex empleados retrocedieron como si los hubiera golpeado. «¿Por qué?», dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. «Prefiero morir de hambre antes que convertirme en lo que sea que ustedes son». El rostro del que llevaba el delantal se torció de furia. «No entiendes. Pudiste haber sido feliz, pudiste haber pertenecido a algo. Te ofrecimos todo», chilló el Harriet. «Ahora no tendrás nada», gruñó el tercero. Entonces se lanzaron sobre mí, moviéndose más rápido de lo que debería poder moverse algo con huesos rotos. Pero yo estaba lista. Había pasado 6 horas aprendiendo las reglas de este lugar, entendiendo cómo funcionaba, preparándome exactamente para este momento. Tomé la boquilla industrial del fregadero y la apunté hacia ellos. El chorro de agua a presión golpeó al primero en el centro del pecho, y donde impactó, la carne cerosa comenzó a disolverse como azúcar bajo la lluvia. La criatura gritó, no por la boca, sino por agujeros que se abrieron por todo su cuerpo mientras el agua encontraba debilidades en lo que la mantenía unida. Los otros dos dudaron lo suficiente para que yo alcanzara la estación de preparación y agarrara el envase de cloro que había usado antes. Las reglas funcionan en ambos sentidos. «Lo aprendí esta noche», les dije mientras desenroscaba la tapa. «Ustedes no pueden romperlas más de lo que puedo hacerlo yo». Lancé el cloro al suelo entre la puerta trasera y yo. El líquido salpicó, las baldosas chispearon y comenzaron a humear. Los ex empleados detuvieron su avance, incapaces o no dispuestos a cruzar la barrera química. «Regla 5», continué retrocediendo hacia la salida, «limpia las huellas mojadas de inmediato con solución de cloro. No puedes dejar marcas si hay cloro en el camino». El Herd siseó, revelando una boca llena de dientes que parecían más vidrio roto que esmalte. «¿Crees que ganaste? ¿Crees que puedes simplemente irte?», rugió lo que quedaba del que llevaba el delantal, su voz distorsionada por una garganta que se deshacía. «El hambre te seguirá. Lo sentiste esta noche. Lo sentirás todos los días por el resto de tu vida. Eventualmente volverás». Llegué a la puerta trasera y tanteé el picaporte sin quitarles la vista de encima. «Tal vez, pero no esta noche». La puerta se abrió detrás de mí y el aire fresco de la mañana irrumpió en la cocina. El amanecer comenzaba sobre Mineral Point, tiñendo el cielo con tonos rosa y dorado que parecían absurdamente normales después de todo lo que había presenciado.
Regla 7, dije al dar un paso atrás hacia la salida. Cuenta hasta 60 en la oscuridad. Pasé tu prueba. Ahora me voy cuando llegue el turno de la mañana. No hay turno de la mañana, gritó la tercera figura. Ahora sí, respondí, y cerré la puerta de un portazo. Corrí. El callejón detrás de la casa Walker se extendía ante mí como un túnel, flanqueado por muros de ladrillo y salpicado de contenedores que proyectaban largas sombras bajo la tenue luz del amanecer. Mis pies golpeaban el asfalto agrietado mientras corría hacia mi coche, con las llaves ya en la mano y los pulmones ardiendo por el esfuerzo. Detrás de mí, algo golpeó la puerta de la cocina. Luego otra vez con más fuerza, acompañado de sonidos que podrían haber sido gritos o quizás metal desgarrándose. La puerta resistía por ahora, pero podía escucharlos adentro, destrozando la cocina en su furia. Mi Chevy arrancó en el segundo intento, con el motor tosiendo como un anciano con enfisema. Lo puse en reversa y salí del callejón lo bastante rápido como para dejar marcas de llanta en el asfalto. Por el retrovisor vi la puerta de la cocina abombándose hacia afuera con cada impacto desde el interior. El marco de metal comenzaba a ceder. Ya estaba a 3 cuadras cuando escuché el estruendo. El sonido retumbó por todo el centro de Mineral Point como un trueno, seguido de lo que podría haber sido un rugido o quizás el viento atravesando vidrios rotos. Todos los perros del vecindario comenzaron a ladrar al mismo tiempo, y las luces empezaron a encenderse en las casas donde los madrugadores comenzaban su día. No dejé de conducir hasta llegar a la autopista. La carretera 151 se extendía al norte hacia Madison, alejándome de los edificios de piedra caliza y las colinas ondulantes que habían ocultado tal oscuridad. El sol matutino ascendía, disipando las sombras que habían protegido a lo que fuera que habitaba en el comedor de la Walker House. El tráfico normal empezó a aparecer, granjeros en camionetas rumbo a alimentar al ganado, gente que iba a comenzar sus turnos en los pueblos cercanos. El hambre seguía royendo mi estómago, pero ahora era soportable, hambre humana. De esa que se calma con café de gasolinera y un sándwich de desayuno de tienda de conveniencia. No esa clase de vacío existencial que había intentado devorarme en esa cocina. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Me detuve en el estacionamiento de un McDonald's en Dodgeville para revisarlo, esperando quizás un mensaje de mi primo Tom preguntando cómo había ido la primera noche. En cambio, encontré un número desconocido. Danny. Espero que hayas llegado a casa sano y salvo. El servicio de desayuno fue bastante caótico esta mañana. Varios empleados llamaron para reportarse enfermos. Muy lamentable. Tendremos que hablar sobre tu situación laboral cuando estés listo para regresar. Atentamente, señor Hendrick. Me quedé mirando el mensaje durante 1 minuto entero antes de borrarlo. La señora Hendrick me había dado su contacto durante la orientación, pero ese no era su número, y había algo en la redacción que se sentía extraño también, como si alguien estuviera fingiendo ser humano. Mientras observaba, llegó un segundo mensaje. PD, hemos preparado un menú especial para el servicio de esta noche. Artículos que aún no has probado. Los clientes habituales están muy emocionados por conocerte adecuadamente. Bloqueé el número y apagué el teléfono. La multitud del desayuno en McDonald's ofrecía exactamente la normalidad que necesitaba. Familias con niños pequeños, obreros tomando café antes de ir a sus obras, parejas de ancianos compartiendo periódicos y quejándose de la política local, personas reales viviendo vidas reales sin saber que algo que fingía ser un restaurante se estaba alimentando de cualquiera lo bastante desesperado como para aceptar su dinero. Pedí 13 McMuffins, los abrí en el coche y me obligué a comer cada bocado, a pesar de que mi estómago se rebelaba contra la comida normal. El queso procesado y los huevos recalentados sabían a cartón comparados con lo que me habían ofrecido en esa ventanilla de servicio. Pero era comida preparada por manos humanas para clientes vivos. Eso tenía que valer algo. Esa misma mañana, ya de regreso en mi apartamento de Green Bay, contemplaba los $1,500 en efectivo que la señora Hendrick me había entregado durante la orientación.
El pago de la primera semana por adelantado, dijo, para ayudarte con los gastos de mudanza. Ahora sentía que era dinero manchado, un pago por servicios que me había negado a prestar. Llamé a Culver's y pregunté si aún estaba disponible mi antiguo puesto. El gerente, Jerry, sonó sorprendido, pero contento de oírme. Danny, claro, podemos tenerte de vuelta. El chico nuevo que contratamos sigue quemando las papas fritas. ¿Cuándo puedes empezar? Hoy, respondí. Ahora mismo, si me necesitas. Ven entonces. Mismo turno, mismo salario. Será bueno tener a alguien confiable otra vez. Confiable. La palabra dolió más de lo que debería. También había sido confiable en la Walker House, siguiendo cada regla al pie de la letra, preparando comidas para entidades que nunca deberían haber sido alimentadas. Pero la confiabilidad puede volverse complicidad si no tienes cuidado con a quién sirves. Recogí el dinero y mis pocas pertenencias las metí en una bolsa de lona y regresé a Green Bay. El trayecto me dio tiempo para pensar en lo que había vivido, para intentar darle sentido a reglas que protegían y ponían en peligro por igual. La Walker House había operado durante décadas, tal vez más. La entidad hablaba de cocineros anteriores, de empleados anteriores que habían sido convertidos en lo que fueran esas cosas en la cocina, un sistema autosostenible. Contratar a personas desesperadas, pagarles lo suficiente como para que ignoraran las señales de advertencia, y luego integrarlas poco a poco en algo más grande y más hambriento. Pero las reglas en sí no eran parte de la trampa, eran una protección, advertencias dejadas por alguien que había comprendido el peligro y quería ayudar a los futuros empleados a sobrevivir. La verdadera prueba no era seguir las reglas, era decidir no unirse al sistema que esas reglas intentaban contener. A las 2 de la tarde, ya estaba de nuevo frente a la freidora en Culver's, dejando caer trozos congelados de pollo en aceite que chisporroteaba de manera completamente normal. Jerry me asignó al turno de la cena y para las 6 de la tarde, el ritmo familiar de tomar pedidos y preparar comida casi me había convencido de que la noche anterior había sido una alucinación inducida por el estrés. Casi. Durante mi descanso busqué en Google Walker House Mineral Point, Wisconsin. El sitio web del restaurante parecía bastante profesional. Fotos de comedores pintorescos, un menú con platos típicos de Wisconsin, horarios de atención de 6 a.m. a 9 p.m., nada sobre un servicio nocturno, nada sobre reglas especiales, nada que sugiriera que el lugar era algo más que una atracción turística. Pero las reseñas eran interesantes. Las calificaciones de 5 estrellas dominaban las entradas recientes, todas publicadas por usuarios con nombres genéricos y fotos de perfil que parecían sacadas de bancos de imágenes. Elogiaban el ambiente auténtico y las experiencias culinarias únicas, pero ninguna mencionaba platos específicos ni detalles normales de un restaurante. Al seguir buscando, encontré reseñas más antiguas que contaban historias muy distintas. Intentamos cenar aquí una noche y el personal fue increíblemente grosero. Insistían en que ordenáramos de un menú especial que no estaba publicado en ningún lado. Nos fuimos sin comer. No volveremos. Publicado hace 2 años. Mi hermano trabajó aquí brevemente como cocinero nocturno. Renunció después de una semana y no quiere hablar del por qué. Dicen que el lugar no es lo que parece. Tómalo como quieras. Pasé por allí para desayunar después de conducir toda la noche. El restaurante se suponía que estaría abierto, pero parecía abandonado. Sin embargo, se oían ruidos extraños provenientes de la cocina. Terminé comiendo en la gasolinera. Las reseñas negativas habían sido respondidas por la administración, todas redactadas en un estilo excesivamente formal, igual que el mensaje de texto que había recibido. Lamentamos que su experiencia no haya cumplido con nuestros estándares. En Walker House nos esforzamos por brindar un servicio excepcional a todos nuestros huéspedes. Estaríamos encantados de tener la oportunidad de hablar sobre sus inquietudes de forma privada. Cada reseña negativa tenía la misma respuesta y ninguna era más reciente que de hace 4 meses. Cerré el navegador y volví al trabajo. Esa noche soñé con huevos estrellados y tocino cocinado a la perfección.
Soñé con voces que llamaban mi nombre desde comedores en penumbra y huellas húmedas alejándose de puertas que deberían haber permanecido cerradas. Soñé con un hambre que no podía ser saciada por comida preparada por manos humanas. Desperté a las 3:47 a.m., empapado en sudor y con un hambre voraz. La gasolinera frente al complejo de apartamentos estaba abierta toda la noche. Caminé hasta allí en pijama y compré un sándwich, una bolsa de papas y el café más grande que vendían. El cajero, un estudiante universitario con cara de agotado, no comentó nada sobre mi aspecto ni sobre el hecho de que estaba temblando mientras contaba el cambio exacto. La comida ayudó, pero no mucho. El hambre era distinta ahora. No solo un vacío físico, sino algo más profundo. Una conciencia de que las comidas comunes ya no me llenarían como antes, de que había probado algo más allá del sustento ordinario y pasaría el resto de mi vida recordando lo que era sentirse realmente alimentado. Al regresar a mi apartamento, noté un auto estacionado al otro lado de la calle que no había estado allí antes. Un sedán oscuro con vidrios polarizados, el motor encendido a pesar de que no había nadie en el asiento del conductor. Cuando me detuve a mirarlo directamente, los faros parpadearon una vez. ¿Un saludo o una advertencia? Me apresuré a entrar y cerré la puerta con llave. El coche ya no estaba cuando volví a mirar una hora después, pero sabía que volvería. Me habían dicho que el hambre me seguiría, que eventualmente regresaría a Walker House buscando la única comida capaz de satisfacer lo que habían despertado en mí. Tal vez tenían razón, pero no esa noche. Esa noche aún era lo bastante humano como para elegir el hambre por encima de lo que fuera que ellos estuvieran ofreciendo. Mañana tal vez sería distinto, y pasado mañana también. Pero por ahora, seguía siendo yo. Seguía siendo Danny Kowalski, ex chef nocturno, actual cocinero de freidora, sobreviviente de algo que no debería existir en un mundo con inspectores de sanidad y reseñas en Yelp. La pregunta era, ¿cuánto más podría seguir siéndolo? El anhelo comenzó siendo leve. Trabajar el turno nocturno en Culver's otra vez se sentía como regresar a la infancia. Movimientos familiares, clientes predecibles, el ritmo cómodo de un trabajo que no exigía más que presentarse y seguir protocolos básicos de seguridad alimentaria. Sin reglas sobre ruidos en el sótano, ni ventanillas de servicio, ni criaturas al acecho en congeladores industriales. Pero el hambre nunca desapareció del todo. La comida normal me sostenía, me mantenía vivo, llenaba el vacío en mi estómago por unas horas, pero siempre volvía, más fuerte, más exigente, acompañada de sueños con platillos perfectamente preparados que humeaban con promesa. Empecé a comer con más frecuencia, luego constantemente, luego de manera obsesiva, pero nada calmaba el deseo más profundo que había sido despertado aquella noche. Jerry fue el primero en notarlo. Danny, ¿te sientes bien? Llevas semanas picoteando la comida durante todo el turno. Mentí y dije que estaba bien. ¿Qué más podía hacer? ¿Explicar que trabajé una noche en un restaurante embrujado y que desde entonces la comida normal me sabía a ceniza? ¿Decir que durante mis descansos a veces oía que me llamaban desde comedores vacíos? El verdadero problema comenzó cuando llegó el nuevo. Marcus, un estudiante de la Universidad de Wisconsin en Green Bay, necesitaba dinero para libros y no hacía demasiadas preguntas sobre por qué siempre faltaba personal en los turnos nocturnos. Entusiasta, confiable, exactamente el tipo de trabajador desesperado que ciertos lugares preferían. Danny es nuestro mejor chico de noche, le dijo Jerry durante la orientación. Él te mostrará cómo va todo. Marcus era como verme a mí mismo 6 meses atrás. Optimista, agradecido por la oportunidad, dispuesto a trabajar cualquier horario con tal de pagar las cuentas. Pero cada vez que lo miraba, pensaba en lo bien que encajaría en el perfil de chef nocturno de la Walker House. Joven, sin dinero, aislado, prescindible. El pensamiento surgió con tanta naturalidad que me asustó. Empecé a evitar a Marcus desde entonces, limitando nuestras interacciones a instrucciones básicas de trabajo. Pero el hambre seguía creciendo, y con ella vinieron otros cambios. Mi reflejo se veía distinto. La piel más pálida, los ojos más agudos,
la sonrisa apenas desajustada cuando intentaba parecer normal frente a los clientes. Y los sueños empeoraban. Cada noche volvía a estar en esa cocina, viendo cómo el vapor se elevaba desde los platos de comida que prometían poner fin al vacío constante dentro de mí. Cada mañana despertaba decepcionado de encontrarme en mi cama y no tras la ventanilla de servicio, esperando pedidos de entidades que entendían lo que era el hambre verdadera. El punto de quiebre llegó durante un viernes ajetreado. Marcus se quemó con la freidora. Nada grave, pero lo suficiente para sangrar. Mientras lo ayudaba a poner la herida bajo agua fría, me descubrí observando las gotas rojas que caían al desagüe. Se me hizo agua la boca y por un instante me pregunté a qué sabría si se preparaba correctamente. Llamé para reportarme enfermo al día siguiente. Y también al otro. Jerry me dejó mensajes de voz preguntando si estaba bien, si necesitaba algo, cuándo volvería. Los borré sin escucharlos del todo. ¿Cómo iba a explicar que temía lo que podría hacerles a mis compañeros si el hambre empeoraba? El sobre llegó un martes. Sin remitente, sin matasellos, solo mi nombre escrito con esa letra delgada y conocida. Dentro, una sola hoja con un mensaje breve. Danny, el puesto sigue disponible. Nuestros clientes habituales preguntan por ti con frecuencia. El salario ha sido aumentado para reflejar tu nivel de experiencia. Creemos que ahora estás listo para unirte verdaderamente a nuestra familia. Por favor, llama cuando te convenga. PD, hemos oído que tienes problemas con el apetito. Esto puede resolverse de forma permanente con una sola comida. Al final, un número de teléfono que no reconocía y una dirección que conocía de memoria. Debería haberlo tirado. Debería haberme mudado a otro estado, cambiado de nombre, empezado de nuevo lejos de Wisconsin, de sus edificios de piedra caliza y sus colinas ondulantes que esconden tanta oscuridad. En cambio, me descubrí buscando horarios de autobuses hacia Mineral Point. El hambre estaba ganando, podía sentir cómo me cambiaba día tras día, comida tras comida, hasta que lo único que me resultaba apetecible era aquello que había rechazado esa misma mañana, cuando todavía creía que podía seguir siendo humano. Tal vez los cocineros de la noche anterior resistieron por más tiempo. Quizás intentaron volver a la vida normal, aferrarse a su humanidad hasta que el anhelo se volvió demasiado fuerte para resistir. Tal vez todos terminaron regresando a esa ventanilla de servicio, aceptando lo que se les ofrecía y descubriendo que ciertos de hambre solo podían saciarse uniéndose al banquete de forma permanente. Escribo esto por si alguien lo encuentra, por si la próxima persona desesperada necesita entender lo que realmente se le está ofreciendo cuando ve ese anuncio de "se busca ayuda". Publicado por sexto mes consecutivo en el Iowa County Democrat. Las reglas no están ahí para protegerte de ellos, están ahí para protegerte de convertirte en ellos, pero eventualmente la protección deja de ser suficiente. El autobús a Mineral Point sale en 1 hora. Tengo 1,500 en efectivo y un hambre que solo puede ser satisfecha en una cocina, con una comida muy específica, servida por entidades que han estado esperando pacientemente a que yo entienda lo que siempre he sabido. Estoy volviendo a casa.